En esta clase veremos las funciones. Vamos a ver lo que faltaba de la función cuadrática y la función racional. Eso es lo que vamos a ver ahora. Primero repasando. Recordemos que la clase pasada graficamos el literal a, que era x cuadrado menos 4x más 3. ¿Cómo habíamos realizado esto? Pues lo primero que teníamos que hacer era identificar quiénes eran el valor de A, el valor de B y el valor de C. En este caso, acá tenemos que el valor de A es el que está acompañando al x cuadrado, el valor de B es el que está acompañando a la x y el valor de C es el que no lleva x. Por lo tanto, el valor de A es 1, el valor de B es menos 4 y el valor de C es 3. Debido a que la A es positiva, estamos en presencia de una parábola abierta hacia arriba. ¿Cuáles son los puntos que íbamos a ocupar para graficar una parábola? Habíamos dicho que los puntos a encontrar eran el punto de corte con el eje de la C, que era el punto 0,C, el otro punto equidistante a 0,C, es decir, menos B sobre A, C, y su respectivo vértice, es decir, menos B sobre 2A, F de menos B sobre 2A. Una vez sabiendo cuáles son los tres puntos que voy a encontrar, necesito sustituir estos valores de A, B y C acá para poder encontrar dichos puntos. Así, el primer punto es 0,3 debido a que C toma el valor de 3. El segundo punto es menos B sobre A. Es decir, que yo voy a sustituir al valor de B, que en este caso es menos 4, y el valor de A, que en este caso es 1. Y sustituir de igual forma el valor de C, que es 3. Operando acá, usted lo puede hacer en su calculadora sin ningún problema, obtiene el punto 4,3. Pero ¿cómo vamos a determinar el vértice? Para dar el vértice, la coordenada en X viene dada por menos B sobre 2A. Operando nos queda menos en el numerador, menos 4, y en el denominador 2 por 1. 2 por 1 es 2, menos por menos es más, y 4 entre 2 es 2. Por lo tanto, yo obtengo 2. Pero ¿cómo hago para obtener la componente en Y? La componente en Y se obtiene con la regla de correspondencia de la función, en este caso x cuadrado menos 4x más 3. Sustituyendo lo que acabo de encontrar, que es el valor de 2, dentro de la función, obtendría la f de 2. ¿Cómo tengo el f de 2? Sustituyendo en vez de la x el 2, es decir, 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Operando, obtengo que f de 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, el vértice se ubica en 2, menos 1. Los puntos obtenidos anteriormente son 0,3, el vértice 2, menos 1 y el punto equidistante 4,3. Buscamos más puntos sabiendo que desde el vértice los puntos son equidistantes, es decir, que tienen el mismo valor de Y. Observe esto, el 0 es equidistante al 2 y el 2 al 4. Es decir, que si yo tengo dos coordenadas en X equidistantes, estas tendrán la misma coordenada en Y. En este caso es 3. Sabiendo eso, buscamos puntos equidistantes al vértice. Ya teníamos que 0 era equidistante a 4, pero también podemos encontrar el 1 que es equidistante con el 3. Y el menos 1 que es equidistante con el 5. ¿Qué significa esto? Que el f de 1 va a ser igual al f de 3 y que el f de menos 1 será igual al f de 5. Encontrando la componente en Y, evaluando f de menos 1, se obtiene que es 8. Por lo tanto, recordando los puntos equidistantes y que menos 1 era equidistante 5, es decir, que el par de puntos encontrados anteriormente es menos 1,8, ¿sí?
Tenemos acá que x vale menos 1 y que y vale 8. Y como 5 es equidistante a menos 1, pues 5 también tendría la misma componente en y, que es 8. Encontrando el otro punto, que es 1, evaluando 1 en la función, obtengo el valor de 0. Por lo tanto, los pares de puntos encontrados serían 1,0 y 3,0, debido a que 1 y 3 son equidistantes. Ubicamos los puntos en el plano cartesiano y procedemos a unirlos mediante una línea curva, obteniendo de esa manera la gráfica de la función. Y habíamos dicho que por ser una función polinomial, el dominio de esta función son todos los reales. ¿Y cuál va a ser su recorrido? Debido a que el recorrido depende del valor de a, y como a es un valor positivo, es decir, que la parábola está abierta hacia arriba, su recorrido iría desde menos 1, que es la componente en y del vértice, hasta más infinito. Hagamos nosotros el literal B, que es lo primero que tenemos que hacer, pues es identificar A, B y C. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar el polinomio. ¿Por qué ordenamos el polinomio? Para identificar más fácilmente quién es A, B y C. En este caso, recordemos que lo ordenamos de mayor a menor en base a su exponente. Es decir, que ordenado queda de la forma menos 2x² más 4x más 1. Por lo tanto, A vale menos 2. ¿Y qué significa que A valga menos 2? Que es una parábola abierta hacia abajo. B es 4 y C es 1. Ahora determinamos los tres puntos importantes de la parábola. El primero es el corte con el eje Y, que es 0,C, es decir, 0,1. Su respectivo punto equidistante, que es menos B sobre A, C, es decir, menos, ojo que ese menos es de la forma del punto, es decir, de la fórmula, quedando como menos 4 sobre menos 2. Operando, obtenemos el punto 2,1. ¿Y qué punto falta? Falta el vértice. El vértice se encuentra a partir de su componente en X, que es menos B sobre 2A. Sustituyendo, yo obtengo menos 4 dividido 2 por menos 2. Operando, la componente en X toma el valor de 1. Y para obtener la componente en Y, simplemente evalúo en la función el valor antes encontrado. Es decir, que yo voy a evaluar f de 1. Sustituyendo en la función, yo obtengo 1 más 4 por 1 menos 2 por 1 al cuadrado, obteniendo un valor de 3. Por lo tanto, su vértice, que es menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a, se va a ubicar en 1, 3. Como siempre, es bueno a veces determinar unos puntos extra. En este caso vamos a determinar para menos 1 que su respectivo equidistante sería 3. Evaluando la función en menos 1, sustituimos en vez de la x el menos 1 y obtenemos un valor de menos 5. Equidistante se refiere al vértice. Por ejemplo, en este caso, el vértice está ubicado en 1,3. Entonces, a mí solo me va a importar la componente en x. Entonces, aquí está el 1. A la par del 1, ¿quién está? Está el 2. Y a la par, en la parte izquierda, ¿quién está? El 0. Por lo tanto, observe, la distancia del 1 al 2 es la misma distancia que hay de 0 a 1. Por lo tanto, 0 y 2 son equidistantes al 1, ya que tienen la misma distancia con respecto al vértice. Ahora, ¿qué está a la par del 2? El 3. ¿Y qué está a la par del 0? El 1. Yo tengo del 1 a menos 1, 2 unidades,
Y de 1 a 3 también 2 unidades. Por lo tanto, el -1 es equidistante al vértice con 2 unidades y el 3 es equidistante al vértice también. ¿Sí? El -1 y el 3 son equidistantes al vértice. A eso me refiero con equidistantes. Habíamos dicho que si yo encuentro el punto en Y, es decir, la componente en Y de -1, sería la misma componente de 3. Por lo que cuando yo evalúo f de -1, obtengo -5. Es decir, que el par de puntos encontrado sería -1, -5 y 3, -5. ¿Y qué puntos hemos encontrado hasta el momento? El punto 0,1, 2,1, 1,3, -1, -5 y 3, -5. Ubicamos estos puntos en el plano cartesiano y los unimos mediante una línea curva. ¿Cuál sería el dominio y el recorrido de esta función? Por ser una función polinomial, el dominio son todos los reales y el recorrido va a depender del valor de A. En este caso, A es negativo, es decir, que es una parábola abierta hacia abajo. Por lo tanto, el recorrido de esta parábola va a ser desde menos infinito hasta 3. Ahora vamos a ver un componente de la parábola que se llama discriminante. La expresión delta, este triangulito que está aquí, se llama delta. La expresión delta igual a b cuadrado menos 4ac es llamada discriminante de la ecuación cuadrática, por medio del cual se puede conocer la cantidad y la clase de solución que tiene una ecuación cuadrática y, por su vez, su gráfica. Este discriminante nos va a dar ciertos casos. Cuando el discriminante sea mayor a 0, es decir, positivo, y este discriminante bien sea un cuadrado perfecto. Cuando estas dos cosas pasen, la gráfica va a cortar al eje de las X en dos raíces racionales distintas. Muy bien, ¿qué son raíces? Raíces son los cortes con el eje X. Al corte con el eje de las X se le llama raíces. Entonces, cuando el discriminante sea mayor a 0 y sea cuadrado perfecto, la gráfica, es decir, la parábola va a cortar al eje de las X en dos raíces racionales, ojo, racionales y distintas. Cuando el discriminante sea mayor a 0 y no sea un cuadrado perfecto, la gráfica, es decir, la parábola, va a cortar el eje de las X en dos raíces irracionales y distintas. Cuando el discriminante sea igual a 0, la parábola tendrá su vértice sobre el eje de las X. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, vamos a estar presencia de un caso así, que es la parábola tocando justo el vértice en el eje de las X, ya sea abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. ¿Qué pasa cuando el discriminante es menor que 0? La gráfica no corta el eje de las X, por lo tanto no hay raíces reales. Es decir, que por ejemplo estamos en presencia de un caso así. Vean esta gráfica que en ningún momento está cortando el eje de las X. Por lo tanto, el discriminante es menor a 0. Vamos a comprobar lo visto anteriormente con los dos ejemplos que habíamos hecho en el caso anterior.
f de x igual a x cuadrado menos 4x más 3 y g de x igual a 1 más 4x menos 2x cuadrado. Para el primer caso, nosotros habíamos obtenido esta parábola. ¿Qué pasa si nosotros a esta función le encontramos su discriminante? Recordemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Ya sabemos cómo identificar el valor de a, b y c. Sustituimos estos valores y obtenemos menos 4 cuadrado menos 4 por 1 por 3, es decir, 16 menos 12. Obteniendo un discriminante igual a 4. Como el discriminante es mayor que 0 y es cuadrado perfecto, estamos en presencia del primer caso, es decir, que tiene dos raíces racionales diferentes. Observemos la gráfica. Está cortando el eje de las X en 1 y 3. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las raíces de esta parábola? Usted me tiene que decir que las raíces de esta parábola son x igual 1 y x igual a 3. Y si yo les muestro, por ejemplo, solamente la gráfica, y se nota en la gráfica que corta el eje X en 1 y 3, y yo les pregunto, ¿será que esta gráfica tiene un discriminante mayor a 0 y es cuadrado perfecto? Entonces su respuesta sería sí o verdadero, ¿no? Solo con la gráfica podemos ver si el discriminante es mayor a 0 y es cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque está cortando en dos raíces racionales diferentes. Veamos el siguiente caso. En este caso, esta gráfica provenía de esta función. Entonces, ¿en qué valores tocará el eje de las X? Obteniendo su discriminante, sabemos que b vale 4, a vale menos 2 y c vale 1. Es decir, que el valor del discriminante es igual a 24. Pero 24 es un cuadrado perfecto. ¿Verdad que no? Ya que 24 no tiene raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ¿qué está pasando aquí? Como el discriminante es mayor que 0 y no es cuadrado perfecto, la gráfica corta al eje de las X en dos raíces irracionales y diferentes. Muy bien, para encontrar los puntos de corte con el eje X, es decir, las raíces, se hace uso de la ecuación cuadrática. ¿Cuál era la ecuación cuadrática? Recordemos que la ecuación cuadrática era menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Aquello que se aprendió allá por octavo o noveno grado. Esta nos va a servir para poder encontrar las raíces de la parábola. Por lo que ahora, para poder graficar, vamos a ocupar los tres puntos antes mencionados, es decir, el corte con el eje Y, su equidistante y el vértice, y los cortes con el eje X, es decir, las raíces. Ejemplo, grafiquemos esta función de acá. Lo primero que tenemos que hacer es identificar quién es A, B y C. Muy bien, en este caso A vale menos 1, B vale menos 2 y C vale 3. ¿Y cuáles eran los tres puntos que yo tenía que encontrar? 0, C, menos B sobre A, C y el vértice. Sustituyendo los valores para encontrar estos tres puntos, obtenemos 0,3, menos 1,3 y menos 1,4. Pero habíamos dicho que además de estos tres puntos, nosotros podíamos encontrar otros, que eran las raíces de la parábola.
¿Cómo encontraba las raíces? A partir de la ecuación cuadrática. Tenemos la ecuación cuadrática y tenemos los valores de A, B y C. Simplemente sustituimos obteniendo la siguiente ecuación. Por lo tanto, resolviendo, yo tendría menos 2. Eso da el valor de 2. Sí, esto de acá es 2. 2 por menos 1, que es menos 2. Aquí obtendría 4 menos 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí obtendría menos 12. Pero como está menos acá, yo obtendría 12 aquí. Y 4 más 12 es 16. Operando, yo obtengo de que x es igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 16 entre menos 2. Observe que esto de acá, lo que está adentro del radical, es el discriminante. Y como el discriminante es mayor a 0 y es un cuadrado perfecto, por lo tanto, yo voy a obtener dos raíces racionales diferentes. En el primer caso, de este más o menos, ocupo solamente la suma 2 más 4 entre menos 2, que resulta menos 3. Y en el otro caso, ocupo la resta 2 menos 4 entre menos 2, que es 1. Obteniendo así las dos raíces de la parábola. ¿Y cuáles van a ser los puntos que les van a pertenecer a estas raíces? El punto menos 3, ya que estamos en un valor de x. ¿Y cuál sería su componente en y? Sería 0, ya que como está cortando el eje de las x, la y vale 0. Y en este otro caso sería 1,0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ubicar en el plano cartesiano los tres puntos y las raíces antes encontradas, uniendo estos puntos mediante una línea curva. Entonces, ahora tenemos otra manera de poder graficar una parábola mediante cortes con los ejes. Creo que estos dos puntos serían los perfectos puntos extra que ustedes podrían encontrar. Me parece perfecto, como usted lo ha dicho. Estos serían los perfectos puntos extra a encontrar. Díganme ustedes, ¿cuál es el dominio y recorrido de esta parábola? En este caso, el dominio de la función, por ser una función polinomial, serían los reales. Y el recorrido, debido a que A es negativo, es decir, es una parábola abierta hacia abajo, yo vendría desde el menos infinito y llegaría hasta el 4. Observe, desde menos infinito, aquí, y llegaría hasta el valor de y del vértice.